Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Raúl Ángel y en esta oportunidad vengo a presentarte la función del docente como mediador. Segunda actividad del módulo 4, planificación de la instrucción del programa de capacitación docente. Este módulo está a cargo de la doctora Cristina Marcano. Este es el contenido de la presentación, una breve introducción, etimología y significado de los términos docente, como y mediador, principios fundamentales de la función del docente como mediador, cómo lo hace, función del docente como mediador en diferentes contextos, función del docente como mediador en la era de la inteligencia artificial y unas reflexiones finales. Introducción. Ideas arquetípicas. Al hablar de la función del docente como mediador, nos podemos trasladar a la idea tradicional del maestro y del discípulo. El maestro, desde lo que es tradición, transmite sus conocimientos al discípulo. Sirve de soporte al discípulo para que pueda acceder a los conocimientos que ya están en él, pero que por la época en que le tocó nacer le han sido velados y le corresponde al discípulo, mediante un trabajo disciplinado, riguroso, realizado por vocación, descubrir los mismos, es decir, retirar el velo de sus propios ojos y ver las grandes verdades eternas en un sentido metafórico, el conocimiento. Por supuesto, este trabajo él lo hace bajo la orientación, bajo la guiatura de lo que era su maestro, ¿sí? En las ideas actuales, ¿sí?, de estas ideas arquetípicas, como se ven ahorita, ¿sí?, la relación maestro-discípulo es un vínculo valioso que facilita la transmisión del conocimiento en forma bidireccional. Ya se reconoce, ¿sí?, que el maestro se nutre del discípulo y el discípulo se nutre del maestro. Los grandes sabios los veían así, solo que las interpretaciones que se le daban no era de esa forma. Por supuesto que es un aprendizaje bidireccional y ya ahorita se puede entender de forma literal. Cuando el aprendiz está preparado, aparece el maestro. Somos aprendices toda la vida. Etimología de significados: docente. La palabra docente designa a quien ejerce la enseñanza y la educación. La palabra docente proviene del latín, del participio, del presente docent, docentis, el que enseña, del verbo latino docere, enseñar. Docente significa literalmente el que enseña o el que instruye. La palabra como proviene del latín clásico, quomodo, que es la combinación del quo, que significa dónde o en qué, y modo, que significa manera o modo. Así, originalmente, quomodo significa de qué manera o cómo. Mediador. La palabra mediador proviene del latín mediator, mediatoris, que significa el que se pone en medio o el que interviene para arreglar un pleito o conflicto. El mediador es el que trata de buscar un punto medio que puede ser aceptado por ambas partes. El mediador une los extremos. Función. La palabra función viene del latín funcio, ejecución, ejercicio de una facultad, cumplimiento de un deber. La palabra docente tiene sinónimos o términos afines en facilitador, guía, maestro, instructor, formador. Sí, también podemos ver al docente, al que enseña, bajo esos términos. El término mediador también tiene atributos o se ve afín con los términos conciliador, intermediario, árbitro, negociador, puente. La palabra función es una facultad, ¿sí?, un atributo, una competencia, un cometido, una responsabilidad o una ocupación. Es decir, son términos afines a estos términos que están aquí, que conforman lo que nosotros deseamos explicar, lo que se desea explicar aquí, como es la función del docente como mediador. Principios fundamentales. El docente como mediador favorece la resolución pacífica de conflictos en el aula, al actuar como un docente imparcial que promueve el diálogo, la comunicación asertiva, la empatía y la cooperación entre las partes involucradas. El docente como mediador crea un ambiente seguro, respetuoso y de confianza donde los estudiantes pueden expresar sus emociones y puntos de vista sin miedo a ser juzgados. El docente como mediador busca transformar los conflictos en espacios de diálogo y aprendizaje, promoviendo un clima de respeto, confianza y cooperación entre los estudiantes. El docente como mediador es aquel que facilita el aprendizaje, promoviendo la participación activa y la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, en lugar de ser simplemente un transmisor de información. El docente como mediador es un guía y docente del aprendizaje que crea un ambiente propicio para el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando su participación activa, su autonomía y su capacidad para construir conocimiento de manera significativa. Función del docente como mediador. Se adapta al contexto de la enseñanza. ¿Sí? Puede ser un contexto presencial, ¿sí?, donde
hay una relación directa con los estudiantes, virtual o a distancia, ¿sí? Haciendo uso de las herramientas modernas digitales. Híbrido, combinando presencialidad con distancia. Sí, puede ser un contexto que se maneje en resolución de conflictos, puede ser un contexto inclusivo, diversidad, donde se haga uso del diseño universal de aprendizaje, puede ser un contexto de formación teórica, puede ser un contexto de formación técnica. Estos contextos se pueden combinar, a su vez, pero ya sería tratar otro tema en otra presentación, pero tú pudieras combinar lo que es la presencialidad con la formación teórica, presencialidad con formación técnica. Ahora, hay este tipo de formación bajo un contexto, si estos dos contextos se combinarían para dar formación técnica a distancia de forma virtual y dar formación teórica de forma a distancia. Lo que se plantea aquí son las ideas generales de la función del docente como mediador en estos diferentes contextos, y yo les comento a ustedes que hay posibilidad de que muchos se combinen. Ahora, también está el modelo de enseñanza que se esté haciendo uso. Ya sería como otro contexto que entra dentro de este, ¿sí? Lo que es la pedagogía y la andragogía. La pedagogía maneja su población, ¿sí? En lo que son los niños o los adolescentes, ¿sí? En este caso, el docente como mediador se centra en guiar y dirigir el aprendizaje de estudiantes que dependen de él, ¿sí? Y en el caso de la andragogía, el docente como mediador facilita un proceso más autónomo, basado en la experiencia y en la participación activa del estudiante adulto. En este caso llamaríamos el participante, ¿sí? Ahora, a su vez, ¿qué más necesita el docente, el docente para ejercer su función como mediador? ¿Sí? Hacer uso de técnicas de conducción de grupos, ¿sí? Dinámicas grupales. Para esto que él se vale de definir el objetivo. ¿Qué se desea lograr con la dinámica grupal? Hace preguntas de encuadre: ¿a quién va a dirigir la dinámica? ¿En qué contexto se realizará? ¿En qué contexto se participará? Establece la estructura y reglas, define las normas, da las instrucciones claras y la progresión de la dinámica para que los estudiantes sepan qué hacer y cómo avanzar durante la actividad. Facilita y dirige la dinámica. El docente debe guiar el proceso, motivar la participación, resolver dudas y asegurar que todos los estudiantes contribuyan a la evolución y realización de la dinámica. Evalúa y explora los resultados. Al finalizar, analiza cómo se desarrolló la dinámica, qué aprendizajes se obtuvieron y cómo se pueden aplicar para mejorar el desempeño grupal. Si el docente, para ejercer su función como mediador, él se vale las dinámicas, él va a seleccionar una dinámica, ¿sí? Para poder ejercer su función de mediador, pero para esto él tiene que pasar o hacerse estas diferentes preguntas, ¿sí? También el docente como mediador es un experto en lo que es los elementos de comunicación. Él sabe su papel como emisor, él sabe la importancia del uso del canal, él sabe el papel del receptor, sabe la importancia que tiene el receptor para él como elemento que le va a dar retroalimentación, ¿sí? Sabe la importancia de la transmisión del mensaje y cómo se puede ver afectado por el ruido, cómo se puede ver distorsionado. Ahora, en estos diferentes contextos que les comenté previamente, aquí vamos a establecer una comparativa, ¿sí? En el contexto presencial, ¿sí? El docente facilita la interacción directa, ¿sí? Adapta el espacio, ¿sí? Dependiendo de la actividad que él vaya a realizar, un foro, ¿sí? eh, un Philips 66, ¿sí? Hace uso del espacio para ello, ¿sí? Promueve la colaboración y el diálogo. Cuando estamos hablando de un contexto a distancia o virtual, ¿sí? El docente facilita la mediación digital mediante las tecnologías de informáticas y de comunicación, genera espacios virtuales interactivos, una aula virtual, Google Drive, ¿sí? Documentos en los cuales los estudiantes pueden interactuar, orienta en el uso de plataformas y recursos online. En el caso híbrido, sí, en el caso virtual y presencial, que él combine, sí, estos dos contextos para ejercer su función de mediador, facilita la integración de lo mejor de ambos mundos, ¿sí? Planifica actividades sincrónicas y asincrónicas, usa tecnología para flexibilizar el aprendizaje. En el caso de que él se maneje en el contexto de la resolución de conflictos, él media en la comunicación para gestionar desacuerdos, promueve ambientes de respeto y confianza y facilita el diálogo constructivo. En el caso inclusivo diverso, ¿sí? Donde se hace lo que es el diseño universal para el aprendizaje, él diseña y adapta contenidos para múltiples formas de aprendizaje, elimina barreras,
promueve la participación equitativa y personalizada. Si no las elimina, las minimiza o da opciones para que las mismas no afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un ambiente inclusivo, ¿sí? Bajo un contexto de formación teórica, ¿sí? Él capacita bajo fundamentos pedagógicos, andragógicos y métodos inclusivos, según sea el caso, fomentando la reflexión crítica sobre los temas que enseña. Y en el caso de la formación técnica, él impulsa el desarrollo de habilidades en el manejo de tecnologías, uso de herramientas o un enfoque de aprender haciendo. Vamos ahora a tratar el tema de la función del docente como mediador en la era de la inteligencia artificial. La función del docente como mediador en la era de la inteligencia artificial se transforma para integrar estratégicamente estas tecnologías al proceso educativo, pero sin perder el papel instituible de ser el guía, el orientador y docente del aprendizaje personalizado y crítico, ¿sí? Él facilita el uso ético, responsable y consciente de la inteligencia artificial, guiando a los estudiantes en la navegación de la sobreabundancia de información, distinguiendo entre fuentes confiables y manipulables. El docente como mediador guía a los estudiantes a ser curadores de contenido que les da la inteligencia artificial en acorde a las demandas académicas evaluativas. El docente no es reemplazado por la IA, sino que su rol se fortalece, así tiene que verse, y amplía como mediador tecnológico y ético. Debe ser un diseñador de experiencias formativas personalizadas, orgánicas, y docente el desarrollo integral del estudiante en un mundo cada vez más digitalizado. Para continuar con lo que es la función del docente como mediador, en este caso en la era de la inteligencia artificial, me permito compartirles un artículo que curiosamente encontré hoy en internet, ¿sí? El diario Infobae, ya por título: Argentina aprobará Zoe, la profesora de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto. Argentina tendrá la primera profesora de inteligencia artificial de Latinoamérica. Será parte de una experiencia piloto prevista para el 11 de agosto en el Colegio San José de Villa de Cañas, con la participación de estudiantes de esta localidad. La propuesta fue desarrollada por un abogado argentino cofundador de Humanversum Academy, la empresa a cargo del proyecto. El desarrollo y la implementación de sistemas como Zoe se enmarca en un debate más amplio sobre el papel de la inteligencia artificial en la enseñanza. Las próximas etapas dependerán de la evaluación que realicen tanto los responsables del proyecto como las autoridades y la comunidad educativa sobre su desempeño, utilidad y eventuales implicancias. Y bueno, esto es sumamente interesante porque podemos ver lo que es el uso de las herramientas de la inteligencia artificial para fortalecer, así tiene que ser visto, para fortalecer la labor del docente humano como quien enseña, como quien guía, como quien instruye. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta noticia y qué implicaciones podrá tener. Pero sin lugar a dudas es un reto, un desafío, un riesgo que la humanidad tiene que tomar y saber administrar. Reflexiones finales. En tiempos modernos, el reto es mediar en contextos digitales. La función del docente como mediador debe mantener la idea tradicional del discípulo y el maestro, adaptado al contexto en el que se trabaja en el siglo XXI, tomando en cuenta el modelo de enseñanza pedagógica y andragógica. La función del docente como mediador en entornos inclusivos se ve favorecida con el apoyo de la inteligencia artificial. Sin embargo, es el docente quien guía, quien diseña las estrategias y quien planifica la instrucción para los seres humanos. La función del docente como mediador en entornos digitales debe estar dirigida a establecer normas claras de convivencia digital, promover la empatía, prevenir el ciberacoso y fomentar un ambiente de respeto y reflexión ética en el uso de las tecnologías. La función del docente como mediador le permite organizar trabajo en función, en grupo, utilizando herramientas colaborativas en línea como Google Drive, Zoom, YouTube, Canva, para que los estudiantes trabajen conjuntamente sin importar su ubicación física, desarrollando habilidades sociales y de trabajo en equipo en entornos digitales. Lo que siempre nos queda, recordar y tener presente las enseñanzas del mediador Jesús de Nazaret, nuestro Maestro Jesucristo. La mediación de Jesús como Maestro tiene mucho que aportar al enfoque educativo actual. Enseñar con amor y autoridad, acompañar individualmente, impulsar la transformación personal y social, promover el pensamiento crítico y el diálogo, y ser ejemplo vivo de lo que se enseña. Estos elementos enriquecen la comprensión de la función del docente como mediador en cualquier contexto, especialmente en tiempos dinámicos y complejos como los actuales, donde lo digital, algunos lo vislumbran como que puede sustituir, ¿sí?,
a lo real, al docente de carne y hueso. Bueno, en una primera etapa en la cual el estudiante se está formando, el niño, sí, no es recomendable. Ya en etapa de un estudiante adulto es de mucha utilidad. Sin embargo, siempre la interacción entre humanos es recomendable, ¿sí? Dado que hay situaciones, ¿sí?, en las cuales un ser humano con mayor experiencia, con mayor vivencia, ¿sí?, con su presencia puede orientar a un ser humano que así lo necesita. Sí, la inteligencia artificial, ella por el momento lo que hace es escanear información, ¿sí?, y darla en función de lo que tú le pides, pero todo desde el punto de vista estrictamente racional. Y por supuesto, eso hay que revisarlo, hay que curarlo y hay que tomar con pinzas lo que nos corresponde. Igual sucede en las relaciones humanas, pero nosotros somos seres humanos, ¿sí?, como especie, debemos de sociabilizar, de ayudarnos, ¿sí?, y de darle continuidad a la misma. ¿Sí? Nosotros debemos mantenernos en el tiempo. La inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano, ¿sí? Es una herramienta para que él se mantenga y él se fortalezca, ¿sí?, en los diferentes ámbitos donde él mismo se desenvuelve. Muchas gracias, de verdad. Aquí les dejo la referencia bibliográfica que utilicé. La verdad ha sido muy interesante. Los manuales de trabajo de la UNA que estoy utilizando, los diccionarios etimológicos de Chile online, el diccionario de la Real Academia Española y por supuesto la herramienta de inteligencia artificial Perplexity. Muy buena, muy interesante. Claro, hay que estar muy pendiente de la información que se toma y curarla, ¿sí?, curarla, porque hay que saber hacerle a ella las preguntas, ya que no, sí, la respuesta que la inteligencia artificial nos dé va a depender de la forma en que nosotros le hagamos la pregunta a ella y bajo qué contexto. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto.